Muy buenos días, estudiantes de grado segundo. Espero se encuentren muy bien. En la clase de hoy vamos a hacer un repaso de todos los conceptos relacionados con Microsoft Excel. Recordemos que cuando hablamos de Microsoft Excel estamos hablando de un programa del paquete de Office parecido a Microsoft Word. Recordemos también que Microsoft Word es un procesador de texto, el cual nos permite ingresar texto, ingresar imágenes, ingresar tablas. Ustedes ya tuvieron la oportunidad de aprender cómo insertar imágenes, cómo crear tablas, cómo escribir cuentos e historias o crear documentos sencillos en un documento de Microsoft Word. En la última clase, en las dos últimas clases, estábamos aprendiendo sobre un nuevo programa similar a Microsoft Word que se identifica con este símbolo que ustedes están viendo detrás de mí, que es una X y tiene una especie de libro o libretica de color verde. Este es el símbolo o el logo del programa que estamos conociendo y es Microsoft Excel. Microsoft Excel es un programa que me permite hacer cálculos matemáticos, me permite crear tablas como en Microsoft Word, me permite también insertar texto e imágenes. Pero lo más importante de Excel, además de tener ciertas características similares a Microsoft Word, es que me permite hacer cuentas, llevar tablas organizadas, información detallada, sea numérica o alfanumérica, para poder posteriormente hacer cálculos a través de fórmulas, y toda esta información la iremos aprendiendo en las diferentes clases. El día de hoy vamos a repasar algunos conceptos ya aprendidos sobre qué son columnas, qué son filas, qué son celdas, qué es una fórmula. Y vamos a conocer nuevamente el área de trabajo de una hoja de cálculo. Cuando hablamos de hoja de cálculo, estamos hablando del área de trabajo de Excel. Una hoja de cálculo es una página de Excel, por determinarlo de esta otra manera. ¿Ok? Entonces, les voy a mostrar en pantalla la ventana de Microsoft Excel. Ya ustedes se han familiarizado, estudiantes de grado segundo. Recuerden que en la parte superior siempre vamos a encontrar las herramientas necesarias para poder trabajar en esta hoja de cálculo. Y la hoja de cálculo es esta área de trabajo que ustedes están viendo acá, una serie de cuadrículas que están identificadas por unas letras del abecedario y por unos números enteros que están en la parte izquierda. Ya vamos a empezar a identificar nuevamente qué significa estos elementos. Y también vamos a ir conociendo algunas de las herramientas más importantes que nos brinda y nos permite Microsoft Excel. Dentro de las herramientas de inicio podemos encontrar cierta familiaridad y parecido con las herramientas de Microsoft Word, como son el cambiar el tamaño del texto, el tipo de la letra, colocar negrita la letra, cursiva, subrayado. Podemos también cambiar el color a la letra, podemos centrar la letra, justificarla, linearla hasta a la izquierda o linearla hasta a la derecha, teniendo en cuenta el espacio de la celda. Todo esto lo iremos aprendiendo, pero también vamos a conocer otras herramientas que no encontramos en Microsoft Word y que son únicas de Microsoft Excel, ¿ok? Antes de llegar a este tipo de herramientas, vamos a conocer el área de trabajo. El área de trabajo es una cuadrícula, la que ustedes están viendo en pantalla. Esta cuadrícula está conformada por una serie de columnas. Y cuando hablo de columnas, estoy hablando del conjunto de cuadritos verticales. Conjunto de cuadritos verticales. Voy a señalar acá un conjunto de cuadritos verticales. Ese conjunto de cuadritos verticales hacen referencia o hacen parte de una columna. A esta columna la llamamos A. Y así sucesivamente, cada columna está identificada por una letra del abecedario. Es decir, todas las columnas en una hoja de cálculo son ese conjunto de celdas o de cuadrículas que están organizadas verticalmente. Cuando hablamos de filas, estamos hablando del conjunto de celdas o cuadrículas organizadas horizontalmente. En este caso ya no hablamos de vertical, sino hablamos de horizontal, de orden horizontal, y son todas las cuadrículas que de manera horizontal vemos en cada una de cada uno de estos segmentos, identificados por los números enteros partiendo desde el 1 y así sucesivamente los números que ustedes ya conocen. Entonces, las columnas y las filas, por ende, me van a generar una cuadrícula, y a cada una de esta cuadrícula le vamos a llamar celda. Una celda es una cuadrícula generada, obviamente, por la intersección entre una columna y una fila. En estas celdas es donde yo puedo ingresar la información que se necesite
para el trabajo requerido, sea una tabla, puede ser el juego de stop, que estuvimos en ejemplo mirando cómo crear una tablita del juego stop que ustedes conocen en Word. También se pueden crear una tabla como el horario de clases. Entonces, esta cuadrícula como tal ya está creada. Yo simplemente debo colocar los campos y los registros necesarios para crear una tabla y guardar y almacenar información en ella. Entonces, simplemente, primero que todo, saber qué puedo hacer en esta cuadrícula, qué tipo de tabla puedo trabajar. Después vienen herramientas muy importantes que vamos a conocer, como es combinar celdas para empezar a hacer tablas mucho más interactivas, con mejor estilo. Todo esto lo iremos aprendiendo, niños. Pero por ahora, recordando la clase anterior, identifiquemos lo que son columnas y lo que son filas y lo que es una celda. Otra cosa muy importante es que las celdas tienen un nombre o se identifican en la hoja de cálculo y estas se identifican así como se identifican las columnas con una letra y las filas con un número. Las celdas, como es el resultado de la intersección entre una columna y una fila, se determina, su nombre se determina con la columna y con la fila. En este caso, si me paro en la primer celda, es decir, en la cuadrícula que está en la primer columna, que es la A, y en la primer fila, que es el 1, por ende, esta celda se denomina o se llama A1. Esta es la celda A1. Y así sucesivamente, puedo empezar a llamar a cada una de estas celdas por un nombre, teniendo en cuenta la posición de la columna y de la fila donde se genera la intersección. Voy a seleccionar cualquiera de estas celdas en pantalla. Esta, por ejemplo, ¿cómo se podría llamar esta celda? ¿Cómo se podría llamar esta celda? D5, muy bien, esta celda se llama D5 porque se encuentra en la columna D y en la fila 5. ¿Cómo puedo también identificar rápidamente el nombre de cada una de las celdas? Entre la barra o la cinta de opciones o la barra de herramientas y la hoja de trabajo se encuentra una barra llamada barra de función o barra de fórmulas y en ella, en este primer elemento, se muestra una pestaña, un cuadrito, y en él se muestra el nombre de la celda que yo estoy seleccionando. Ustedes pueden ver, ya hace un momento me paré sobre la celda de 5 y automáticamente, pues efectivamente se va a mostrar el nombre de la celda acá en este cuadro de nombres. Si yo doy clic en otra celda, automáticamente en el cuadro de nombres me va a mostrar el nombre de la celda en la que estoy. ¿Para qué nos permite esto? Es muy importante identificar el nombre de la celda porque esta nos va a llevar a generar cálculos matemáticos más adelante, poder tomar datos y reemplazarlos, los datos que pueden ser variables, reemplazarlos por estos espacios, por estas celdas, para hacer una operación matemática a futuro. Vamos a comprender esto con unos ejercicios que les voy a enseñar a continuación. ¿Ok? Una de las cosas que hemos aprendido también en clase fue a crear sumas y a crear restas en Excel. ¿Ok? Entonces, voy a hacer un ejemplo. Recuerden que en las celdas yo, además de ingresar números, yo también puedo ingresar texto. Voy a escribir, por ejemplo, la palabra suma. ¿Dónde coloqué este valor? Lo coloqué en la celda A1. Muy bien. Voy a colocar la palabra resta. Y voy a colocar la palabra multiplicación. Bueno, la palabra multiplicación está un poco grande. Se excede al tamaño de la celda, pero Excel me permite agrandar la celda o agrandar o anchar un poco la columna cuando las palabras que estoy ingresando de pronto son muy extensas y se requiere un tamaño más prudente a la celda o a la anchura de la columna. Para ello, yo me voy a situar en la línea que me divide las columnas. En este caso estoy entre la columna A y la columna B. Voy a llevar mi cursor, el puntero del mouse, lo voy a llevar a esa línea que me divide estas dos columnas y automáticamente se habilita una especie de crucecita con una flechita en la mitad. Es la que ustedes están viendo en pantalla. Si yo me voy para otro lado, aparece una cruz sencilla en blanco. Si yo me sitúo en el nombre de cada columna, se genera una flecha hacia abajo. Quiere decir que eso me indica que yo puedo seleccionar toda la columna. Pero si yo me sitúo en la línea que me divide las columnas, se va a generar ese símbolo de una crucecita con una flechita en la mitad, una raya con una flechita horizontal en la mitad. Entonces,
Cuando yo me sitúo en esa línea, con clic sostenido, escuchen muy bien, niños, lo que vamos a hacer. Con clic sostenido, vamos a arrastrar esa línea anchando el tamaño de la columna. La vamos a anchar y así podemos agrandar la columna para que las palabras como multiplicación puedan estar a la par del tamaño de la celda, puedan estar ajustadas al tamaño de la celda. Entonces, de esta manera yo puedo hacer que la celda sea más pequeña o la puedo hacer más grande, más ancha, más angosta o más ancha. ¿Ok? Bueno, ¿qué vamos a colocar en la columna B1, B2 y B3? Pero antes que nada voy a voy a insertar una fila por acá arriba. Aquí voy a colocar número 1. Voy a colocar un número cualquiera, voy a colocar el número 2. Y aquí voy a colocar un resultado. Voy a poner acá con mayúscula, resultado. ¿Ok? Aquí automáticamente ya hice la creación de una tabla prácticamente. Eso es una tabla. Recuerden que cuando hablamos de tablas estamos hablando de crear columnas y filas, de crear una cuadrícula para organizar información, insertar información y que quede de una manera organizada. Eso nos permiten las tablas. Bueno, acabo de crear una tabla que tiene los siguientes datos. Tiene los datos de suma, resta, multiplicación y a su vez se está generando un eje con unos datos. Voy a generar unos números, un campo que se va a llamar número 1, puede ser cualquier número, otro campo que se va a llamar número 2, puede ser cualquier número. Y la idea es que teniendo en cuenta este dato, que dice suma, teniendo en cuenta este dato, se va a generar una operación, una operación matemática, la cual me va a generar un resultado, ¿ok? Es decir, yo voy a colocar acá donde dice N1, que significa número 1, voy a colocar un número cualquiera, donde dice N2, que sería la celda C2 en este caso, voy a colocar otro número cualquiera, y la idea es que esos dos números hagan una operación que se indica acá adelante. ¿Cuál sería la operación? La operación sería suma. Entonces, al sumar estos dos, me tiene que dar acá un resultado y así sucesivamente. Pero entonces, ¿cuál es la idea? Ustedes dirán, bueno, ya sabemos sumar, ya sabemos restar, ya sabemos multiplicar por una cifra. Muy chévere. Yo sé que ustedes son muy inteligentes, niños, y ya saben hacer sumas, restas y multiplicaciones de manera mental sin la ayuda de una calculadora. Pero, ¿qué pasaría si las sumas con los números son grandes, si la multiplicación son de números grandes, si los datos varían y yo quiero que automáticamente me genere un resultado como en una calculadora y yo mentalmente no lo puedo hacer? Para eso me sirve Excel, niños. Para eso me sirve Excel, para que ustedes puedan generar operaciones matemáticas automáticamente, siempre teniendo en cuenta que el valor puede cambiar, el valor de los números que se van a sumar, que se van a restar o que se van a multiplicar. ¿Ok? Entonces, yo acá hice una tablita. Voy a tratar de delinearla para que ustedes la puedan ver bien. Voy a agrandar un poco la pantalla para que ustedes vean las columnas y las filas que se están utilizando. Esta tabla, vuelvo y repito, tiene unos campos, número 1, número 2, un resultado, y aquí tengo otra columna que la voy a llamar operaciones, ¿ok? Si yo quiero, yo puedo pintar estas celdas superiores. Yo me puedo ir acá donde está este baldecito que se llama relleno, color de relleno. Lo que me va a hacer es rellenar las celdas a las cuales yo estoy señalando. Yo puedo escoger el color que yo quiera. Voy a escoger, por ejemplo, el azul. Esto me está indicando que eso es como una especie de títulos. Entonces, el primer título son operaciones. ¿Qué operaciones voy a utilizar? Suma, resta, multiplicación. ¿Qué números voy a utilizar para hacer estas sumas y restas? Para hacer una suma, una resta, una multiplicación necesito un segundo número, obviamente. Entonces, aquí los tengo. Y para ello, obviamente, como se va a hacer una operación matemática, se va a generar un resultado. Entonces, yo voy a colocar en el número 1 o cualquier número, se me viene a la cabeza el número 34. En la resta voy a colocar el 42 y en la multiplicación voy a colocar el 27.347, un ejemplo. Me faltaría el punto. Esto también es algo que les voy a enseñar después en clase de cómo cambiar el formato a la celda. Cuando hablo de formato, estoy hablando de identificar la celda como un valor numérico o como un valor textual.
Aquí como yo digité 5 números, Excel me toma estos valores como 5 números, pero estos 5 números pueden hacer referencia a un número de WhatsApp, pueden hacer referencia a un número telefónico, pueden hacer referencia a una dirección. Entonces Excel no sabe para qué yo voy a utilizar estos números. Excel no sabe para qué voy a utilizar esta información. Excel no sabe que yo voy a utilizar estos datos para multiplicar o para dividir o para restar o para sumar. Él no sabe esto. Entonces, yo tengo que decirle a Excel que ese dato que estoy insertando es un número o es un valor numérico. Porque yo puedo utilizar ese 27347, puede ser un número del chance, puede ser una dirección, puede ser un número telefónico, puede ser un código para algo. La información en Excel que yo puedo ingresar puede ser de cualquier índole. Por eso existen los datos numéricos y alfanuméricos. Recuerden que cuando hablamos de algo alfanumérico estamos hablando de la relación entre texto, letras, números y símbolos. Aquí tenemos datos textuales normales. Estos son datos alfanuméricos porque pues, tienen solo texto, pero yo también le puedo colocar hasta la palabra suma, le puedo colocar 2 punticos. Perdón. Suma, 2 puntos. Esto es textual alfanumérico porque además de tener la palabra suma, tiene también el símbolo de 2 puntos. Si yo quiero hacerlo, yo le puedo colocar asterisco, bueno, como yo quiera. Por eso se llama alfanumérico. Recuerden eso. Cuando hablamos de datos alfanuméricos, estamos hablando de del conjunto de texto de datos que contienen, texto, letras, valores numéricos y caracteres especiales como son símbolos, signos de interrogación, en fin. Y cuando hablamos de datos numéricos como tales, solamente números, pero los datos numéricos pueden ser un número telefónico, una dirección, una edad, cualquier cosa. Este 34 puede ser una edad, no sé, Excel no sabe para qué voy a utilizar ese 34. Por lo tanto, yo tengo que identificarle y decirle que estos datos son simplemente numéricos. Entonces, yo selecciono este conjunto de celdas, a eso se le llama rango de celdas. Cuando hablamos de rango de celdas, estamos hablando de más de una celda seleccionada. Yo las puedo seleccionar. ¿Cómo selecciono una celda? Yo selecciono una y con clic sostenido puedo arrastrar a donde yo quiera. Por ejemplo, aquí seleccioné 4 celdas, desde la celda B6 hasta la celda C7. A este conjunto de celdas le llamo rango de celdas, ¿ok? Rango de celdas, después vamos a hablar bien sobre qué es un rango de celdas y para qué nos permite. Pues después haré un paréntesis bien con esto para no extenderme tanto. Entonces, por ahora, vamos a cambiarle el formato a estos números. Selecciono este rango de celdas, estas 3 celdas. Estamos hablando desde la celda B2 hasta la celda B4. Y acá en la parte superior, en la barra de herramientas que se llama inicio, hay un conjuntico de herramientas que dice número, que es el que ustedes están viendo acá. Voy a tratar de señalarlo. Es el que ustedes están viendo acá. Esa partecita de número me está indicando que yo acá, en esta pestañita, puedo cambiar el formato de la celda. Ya voy a volver a explicar qué es lo de qué es formato para que no se vayan a confundir. Si están todavía confundidos, no se preocupen. Vuelven y repiten el video, me van a escuchar. Quiero que presten mucha atención. Cualquier inquietud en clase me la van a hacer, me la van a preguntar y yo con mucho gusto les voy a resolver esas inquietudes. Entonces, acá encontramos, recuerden que así como en Word, algunas herramientas están separadas o están organizadas por conjunto de herramientas que tienen tienen una función específica. Tenemos las herramientas de portapapeles, están las herramientas de fuente. Recuerden que cuando hablamos de fuente estamos hablando de la letra. Este tipo de herramientas están en Word. Tenemos las herramientas de alineación. Esto me permite alinear el texto en las celdas. En Word, pues en la página de Word, pero en este caso es alinear el texto que yo ingrese en las celdas. Entonces, eso es otro conjunto de herramientas. Y después de este conjunto de herramientas, portapapeles, fuente, alineación, vienen las herramientas de número. En este caso, porque yo estoy ingresando unos números, me voy acá. Acá me aparece una pestañita acá en la parte superior. Voy a señalarlo también. Es esto de acá para que ustedes puedan ver. Ahí, muy bien. Entonces, le voy a dar clic a la pestaña. Voy a dar clic a la pestaña y me aparece un sinnúmero de opciones, bueno, una lista de opciones de formato que yo le puedo dar a esas celdas. Cuando hablo de formato, nuevamente explico, cuando hablo de formato, es decirle a la celda qué tipo de dato
¿Qué tipo de información le estoy ingresando? Recuerden que el número 34 es un número, obviamente, pero ese 34 puede ser una edad, puede ser un código, puede ser el número de un teléfono, puede ser el número de un mes, de un día. O sea, tiene mucho significado el número 34 o cualquier número, tiene mucho significado. Puede ser un valor monetario. Entonces, todas estas opciones que ustedes están viendo acá son los tipos de formato que yo le puedo dar a la celda para que me identifique esa información en ese conjunto. ¿Sí? Entonces, yo solamente quiero que sea un número, por lo tanto, yo le voy a decir número. Doy clic acá donde dice número. Si yo le digo moneda, pues automáticamente le va a agregar el signo pesos y va a tomar en cuenta, Excel va a tomar en cuenta estos datos como si fueran un valor monetario. Si yo le digo fecha, él va a tomar esos datos como si fuera una fecha, si es porcentaje. Si yo le digo o yo le quiero dar a entender a Excel que eso simplemente es un dato textual porque es una edad, porque es un código, pues yo le digo que es simplemente texto. Pero en este caso, como son números a los cuales yo le voy a hacer una operación matemática, pues yo debo seleccionar el formato que se llama número. Selecciono. Automáticamente, no sé si ustedes ya estarán viendo decimales con la profe, no sé quiénes estarán enseñando matemáticas. Bueno, con la profesora de matemáticas o profesor de matemáticas, no sé si ya estarán viendo lo que son los puntos decimales, 1,5. Bueno, si no lo están viendo, después les adelantaré un poco y si lo están viendo, pues cuando tengamos clase me van a confirmar. Esto es automáticamente cuando le damos número, pues se van a activar dos ceros decimales a la derecha. Eso lo podemos quitar, yo les voy a explicar. Para poderlos quitar, acá me aparece una flechita azul que dice disminuir decimales. Mírenla bien, por favor, en pantalla. Hay dos, hay una que dice aumentar decimales. Si yo le digo aumentar decimales, me van a aparecer más ceros hacia la derecha. Pero si yo le digo disminuir decimales, ella me los va a quitar. Entonces, no se preocupen. Cuando usted les dice formato número, aparecía general hace un momento. General, ¿por qué? Porque todavía estaba estándar. No sé, Excel todavía no había determinado para qué eran esos datos. Entonces, cuando ya seleccionamos en ese rango de celdas que el formato sea número, nos va a aparecer normal, nos va a aparecer la coma con los decimales, ceros decimales a la derecha. Entonces, eso lo genera Excel por defecto, no se preocupen, solamente debemos quitarlo para que los números se vean enteros. ¿Cómo lo quitamos? Nos vamos acá a esa partecita que estoy señalando que dice disminuir decimales, los restamos y automáticamente nos va a mostrar los números como los habíamos digitado. Ustedes van a decir, pues no nos cambió nada, profe. Vamos a darle clic derecho un momento, por favor. Acá donde dice formato de celdas. Eso es otra cosa que también pues tengo que explicarles en clase, cómo cambiarle el formato a la celda. Es muy importante también identificar lo que les estaba diciendo hace un momento, de que este valor que yo ingresé es un valor textual, no tiene ningún pues, sentido en este momento, solamente me está informando que dentro de las operaciones hay una que suma, pero acá en este valor sí me está indicando un número, el cual yo le tengo que determinar que sea un número. Entonces, a este 27.347, ustedes ya que están viendo con la profesora los puntos decimales, debemos generar en el formato que me aparezca el punto decimal. No lo podemos digitar. Ojo, recuerden, nosotros cuando queremos ingresar un dato numérico, no podemos ingresar ni comas ni puntos, a menos que queramos generar un decimal. Pero si es un número entero, no podemos colocar puntos ni nada. Profe, es que cuando se genera la unidad de 1000 se va a un punto. Sí, eso es muy cierto. Después del número 1000, aparte después del número 999 aparece el número 1000. Ahí se empiezan a generar los puntos de 1000, el punto de 1000, el punto bueno, desde las decenas de 1000. Pero no podemos digitarlo en Excel. Tenemos que cambiarle el formato a la celda para que aparezca automáticamente. Para ello, debo seleccionar nuevamente la celda, las celdas a las cuales yo les voy a cambiar el formato. Oprimo el clic derecho del mouse, y vamos a seleccionar la opción que dice formato de celdas. Vamos a seleccionar formato de celdas y acá me aparece una opción, aquí
sucede lo mismo como en la barra de herramientas cuando nos fuimos a la pestaña de cambiar el formato. Aquí también nos aparece todos los formatos que yo le puedo dar, aplicar a la celda. Estamos en número y hay una opción que dice usar separador de miles. Es muy importante colocarlo ya que ustedes están empezando y están aprendiendo a usar los separadores de miles, del punto que indica 1000. Entonces es muy importante habilitar este cuadrito y que en las posiciones de los decimales fue lo mismo que hicimos hace un momento de quitar los decimales, entonces que aparezcan 0. Usar separador de miles y posiciones decimales 0. Una vez estemos en ese punto, miren este formato que estoy dando, número, seleccionamos número y nos vamos acá donde dice usar separador de miles, seleccionamos y posición de decimales en 0. Le decimos aceptar y automáticamente, perdón, se me fue le decimos aceptar y automáticamente el número 27.347 le aparece el punto. Ese punto yo no lo digité. Excel lo pone por defecto porque yo le di el formato para que apareciera el punto de 1000. Voy a cambiar el número, por ejemplo, de la resta. Voy a colocar el número 1000, por ejemplo. Vamos a colocar el número 1000. Recuerden que el número 1000 es 1 y 3 ceros. Yo no voy a digitar el punto, pero cuando yo doy Enter, automáticamente va a aparecer el número 1000. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo con el 34. Vamos a colocar 36.500, un ejemplo. 36.500. 36.500 no tiene puntos, yo no lo voy a digitar, solamente digito el número 36.500, oprimo la tecla Enter y automáticamente Excel me va a colocar el punto. ¿Ok? En el número 2, vamos a colocar otros números, cualquiera. Vamos a colocar cualquier número. Vamos a colocar aquí cualquier número. Vamos a colocar aquí también cualquier número. Bueno, aquí coloqué el 2455 en la celda C4. Mire que no aparece el punto. ¿Qué debo hacer, niños? ¿Qué debo hacer? Debo darle formato a estas celdas para que automáticamente me las identifique como celdas con formato numérico. Si yo me paro en las celdas de acá, del rango B2, B4, recuerden que cuando hablamos de rango es un conjunto de celdas. Estoy desde la B2 hasta la B4, selecciono esto. Mire que me aparece acá en la parte superior donde dice número, me aparece el nombre de número, porque estas celdas tienen ese formato. Si yo me voy a las de suma, resta, multiplicación, a las columnas de operaciones, mire que me aparece en general. Es decir, que lo toma como un dato alfanumérico. Si me voy a la celda C2, donde están los números, los segundos números para las operaciones, me aparece otra vez general, porque no le he dado el formato. Es decir, él está tomando estos números, estos datos, como si fueran números de un texto, pues pueden tener cualquier significado. Por eso se llama general, porque estos números pueden ser un código, pueden ser una edad, pueden ser un mes, cualquier cosa, pero que no los toma totalmente o exactamente o específicamente como un número. Para ello, selecciono el rango y clic derecho, formato de celdas, me voy donde dice número, usar separador de miles, posiciones decimales, lo bajo a 0 y le digo aceptar. Y listo, ya automáticamente tiene el formato de número. Y para el resultado, obviamente, el resultado tiene que ser numérico. Voy a hacer unas operaciones matemáticas con números enteros, pues el resultado va a ser numérico con un número entero. Entonces, selecciono ese rango de celdas, igual, clic derecho, recuerden, clic derecho del mouse, me voy a la opción de formato de celdas, selecciono de esa lista de palabras de formato, voy a seleccionar número, posiciones decimales 0 y donde dice usar separador de miles, activo la casillita, la selecciono y le digo aceptar y listo. Ahora sí vamos a generar el resultado de estas operaciones. Yo sé que ustedes saben ya sumar, saben restar, saben multiplicar. Ustedes en casa pueden usar papel, empezar a hacer la suma, bien chévere, vamos a sumar, bueno. Pero resulta que Excel nos permite hacer estas sumas, esta resta y esta multiplicación automáticamente. Lo único que nos va a quitar de tiempo es hacer la fórmula, generar una sintaxis o por decirlo de otra manera para que ustedes me entiendan, es crear una especie de símbolo, una función que me permita calcular
esa operación que yo le estoy indicando, teniendo en cuenta los símbolos que yo voy a utilizar en esa función o en esa fórmula o en esa sintaxis. ¿Ok? Entonces, recuerden que cuando ustedes van a sumar, ustedes normalmente colocan el número. Por ejemplo, la profesora les dejó la tarea. Bueno, niños, van a sumar, por favor, 36.500 más 345. Ustedes ya saben que para sumar esto, pues colocan el 345, lo utilizan el símbolo más y después colocan igual. No sé cómo les estará enseñando la profe a hacer estas sumas. En Excel, yo les voy a enseñar que para hacer estas sumas en Excel, debemos iniciar con el símbolo igual. Debemos iniciar con el símbolo igual. Ustedes en el cuaderno de matemáticas, el símbolo igual lo colocan después de los dos elementos que está sumando, utilizando el símbolo más, que es el símbolo de suma, de adición, y el igual va después porque obviamente después del igual se genera un resultado. En Excel vamos a escribir primero el igual, vamos a digitar el igual. ¿Cómo creamos el igual? En clase, recuerden cómo les expliqué cómo insertar el símbolo igual. Lo encontramos en el teclado alfanumérico, en la parte del teclado alfanumérico donde están los números. Normalmente se ubica en la tecla del 0 o a veces en la tecla del 9 aparece el símbolo del igual. Y para poder sacar el símbolo igual debemos digitar u oprimir la tecla Shift. Recuerden que la tecla Shift es una de una flechita hacia arriba. Oprimimos la tecla Shift y a su vez oprimimos la tecla que contiene el símbolo igual y automáticamente nos va a dar el símbolo igual. Una vez damos el igual, vamos a seleccionar las celdas que me contienen esos números. Vamos a seleccionar las celdas que me contienen esos números que yo quiero sumar. Entonces yo no voy a digitar 36.500, me ahorro eso de escribir ese 36.500, sino yo simplemente selecciono la celda que me contiene el número. ¿Qué celda me contiene el valor de 36.500? Es la celda B2. No tengo que digitar ni siquiera B2. Yo lo quiero hacer. Si ustedes lo quieren digitar, lo pueden hacer. Es simplemente seleccionar B2. ¿Qué vamos a hacer, niños? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una suma. Entonces, utilizamos el símbolo de suma, que es una crucecita, es el símbolo más. Vamos a sumar 36.500 ¿con cuánto? Lo vamos a sumar con 345. Vamos a sumar 36.500 más 345. Mire que esa fórmula, ese igual B2 más C2, esa es la fórmula, esa es la sintaxis que se utiliza para hacer una suma sencilla en Excel. Aquí yo estoy diciendo que me va a sumar 36.500 más 345 y que el resultado me aparezca ahí. Entonces, esta misma fórmula se me empieza a digitar acá en la parte superior. Voy a señalar por acá arribita, esta parte superior. Esa barra de fórmulas que está en esa parte superior que estoy señalando me está indicando la fórmula que yo estoy digitando en cada celda. ¿Por qué se me indica? Y ya les voy a decir el por qué. ¿Ok? Entonces, una vez digitemos la fórmula y termina, igual B2 más C2, eso significa igual 36.500 más 345, oprimo la tecla Enter, es decir, que ya terminé la fórmula, la oprimo y automáticamente me va a dar un resultado. Si ustedes comprueban en el cuaderno de matemáticas, en el cuaderno de tareas, en una hojita en borrador, comprueban la suma, les va a dar 36.845. Si yo selecciono esa celda, donde está el 36.845, acá en la barra de fórmulas me va a mostrar la fórmula que está en esa celda, no el número 36.845, me va a mostrar la fórmula que me permite calcular la suma de estos dos números. ¿Por qué me está calculando una suma? Porque yo, como usuario de la computadora, le estoy indicando a Excel que me haga una suma. ¿Cómo le indiqué a Excel que me hiciera una suma? Porque utilicé el símbolo más. ¿Qué más utilicé o qué más le dije a Excel? Bueno, le dije a Excel igual, ese igual me está indicando, bueno, hágame una operación matemática. Vamos a hacerlo con la resta. Le dije, hágame una operación matemática. Ese igual es la comunicación que yo tengo con Excel en esa celda, donde yo le voy a decir, por favor, necesito que me haga una operación matemática como si fuera en la calculadora. ¿Qué necesito? Yo necesito que a este número, lo voy a señalar, seleccionar, el número que está en B3, a ese número me le reste, en el ejemplo anterior usamos con una suma, por lo tanto utilizamos el símbolo más, pero en este caso vamos a restar. Yo necesito que a ese número me le reste este número.
Entonces, para ello utilizamos el símbolo menos. Ustedes ya saben que para restar utilizamos el símbolo menos. ¿Cuál es la sintaxis para la resta? Pues ustedes ya la están viendo en pantalla. Igual B3 menos C3, o sea, un número igual un elemento menos el otro elemento. Esta sería la fórmula. Oprimo la tecla Enter y automáticamente me va a dar un resultado. Si ustedes comprueban en una hojita de tareas, una hojita en blanco, 1000 menos 100, pues obviamente va a dar 900. Y ustedes van a decir, ay, pues eso tan fácil, profe. Bueno, pues Excel nos permite hacer esa resta tan fácil y nos permite hacer restas mucho más difíciles, dejando esa fórmula ya intacta y automáticamente me va a generar el resultado. 1000 menos 100, 900. Ah, listo, profe, eso está muy fácil. Pero si en vez de 1000, si en vez de 100, perdón, yo digo que 345, ¿cuánto da rápidamente? ¿Quién me lo dice rápido? Excel se lo dijo rápido, son 655. Y mire que automáticamente Excel nos va a dar el resultado. Ahora vamos con multiplicación. Bueno, voy a cambiar este número porque pues ustedes están trabajando multiplicaciones por una sola cifra. Entonces voy a colocar un número de una sola cifra, por ejemplo, el 5. Y acá donde dice en el número 1 voy a colocar el número 8, por ejemplo. Vamos a hacer multiplicaciones sencillas. Número 8 y número 5. 8 por 5, ¿cuánto es? ¿Ya se saben las multiplicaciones? Yo creo que sí, ya las han estado practicando. Vamos a hacerlo acá rápidamente y que automáticamente Excel nos diga el resultado de una multiplicación por una cifra. Entonces, lo mismo. Necesito decirle a Excel que me haga una operación matemática. ¿Cómo le decimos a Excel que me haga una operación matemática? ¿Qué debemos digitar inicialmente en la celda? ¿Qué es? El igual. Muy bien. Recuerden, la tecla Shift, buscamos el símbolo igual, las dos teclas a la vez. Me debe aparecer el símbolo igual. Si no saben, me preguntan en clase quién no ha podido sacar el igual o le piden el favor al papito o a la mamita o a un adulto que esté cerca a ustedes que les colabore de cómo generar el símbolo igual. ¿Ok? Colocamos el igual. Ahora vamos a seleccionar los elementos que me permiten, que yo necesito para hacer la operación matemática, que en este caso es multiplicación. Entonces, el primer elemento, ¿cuál es? B4 igual B4. ¿Y qué debemos hacer? Vamos a multiplicar. En este caso ya no vamos a utilizar, obviamente, el símbolo más ni el símbolo menos. Vamos a utilizar el símbolo por, que en Excel, ojo, en Excel no es la X que ustedes conocen. Ustedes conocen la X, el signo por, lo estoy señalando por acá. Ese es el signo por en matemáticas para que ustedes multipliquen. En Excel no es la X, este no es el signo por. En Excel o en la computadora el signo por es el signo asterisco. Ojo, ojo, profe, ¿cómo así? Pero en el cuaderno de matemáticas para multiplicar no usamos el asterisco. Yo sé que en matemáticas no, en el cuaderno de matemáticas no, pero en Excel sí. Excel necesita unos símbolos para identificar este símbolo de multiplicación. ¿Por qué no utiliza la X? Porque la utiliza para otra función. De hecho, pues X es una letra, simplemente una letra y lo toma como un dato textual, no lo toma como un símbolo, mientras que el más es un símbolo, el menos es un símbolo. Entonces la X no es un símbolo, sino es una letra. Por lo tanto, Excel se basa en un símbolo. Y el símbolo más similar, en este caso, y todos los sistemas operativos lo toman, es el símbolo asterisco. Lo mismo, así como sacaron el igual, vamos a buscar el símbolo del asterisco en el teclado alfanumérico. Normalmente se encuentra en la tecla donde está el símbolo más, cerquita a Enter. Ustedes lo van a buscar, o en otro se encuentra en la tecla P, lo van a buscar. Entonces van a oprimir la tecla Shift y el asterisco, la tecla que contiene el asterisco, y nos va a aparecer el asterisco. ¿Ok? Si se les dificulta, pues ya saben, van a pedir la ayuda a un adulto o esperan a la próxima clase que tengamos y yo les voy a colaborar para poder insertar este símbolo. Ojalá lo puedan hacer para que puedan practicando en casa. ¿Cuál es el segundo valor que necesitamos para hacer la multiplicación? El valor de C4. Entonces aquí estamos diciendo igual B4 por, recuerden que asterisco significa por C4. Es decir, estoy diciendo que 8 por 5. Ese igual B4 por C4 es decir lo mismo que 8 por 5. Oprimo la tecla Enter y 8 por 5 me da 40 automáticamente. Profe, yo ya sabía que 8 por 5 se dice 40. ¿Cuánto se dice 9 por 8? Vamos a hacer rapidito. 9 por 8 y coloquemos el 9 en el número 1 y el 8 automáticamente. Mire que cambia. Entonces, mire lo chévere de Excel, y es que con una fórmula ya determinada en una celda, automáticamente me va a hacer un cálculo
teniendo en cuenta de que las celdas contienen valores que pueden cambiar. Por eso se le llaman variables. Entonces, el B4 es una variable, es un dato, es un campo que me contiene un valor que pues es numérico, lo debe tomar obviamente como numérico, porque en este caso le dimos formato numérico, pero puede ser cualquier número, yo lo puedo cambiar, 9 por 8, 72, pero yo también puedo decir 345 por 8, ¿cuánto es? 2760. Automáticamente Excel nos va a decir estos resultados. Lo mismo con la suma, yo no voy a sumar tanto, yo voy a sumar simplemente 123 más 54. ¿Cuánto es rapidito? 177. Mire que ya la fórmula está hecha y automáticamente lo va a generar. ¿Listo, niños? Espero, si tienen alguna duda, alguna inquietud, van a devolver el video, lo van a volver a escuchar. Yo sé que hablo demasiado, tal vez se torna un poquito aburridor. Yo sé que a ustedes les gusta, pues a veces las clases un poco más dinámicas, más divertidas, pero yo estoy seguro que cuando ustedes aprendan a hacer esto, le van a sacar el jugo a esta herramienta tan importante. Van a ver la importancia de comprender y usar esta herramienta y van a ver lo divertido que es poder trabajar en Microsoft Excel. Entonces, si tienen preguntas, vuelvan y repitan el video, escuchen todo lo que digo y si todavía no se aclaran sus dudas o inquietudes, entonces vamos a esperar a la próxima clase y les resolver las inquietudes en clase el próximo martes. ¿Ok, niños? Eso es todo por hoy. Me alegró mucho compartir con ustedes. Recuerden, esto les voy a dejar como tarea. Me van a hacer una tablita en casa. Van a hacer una suma, una resta y una multiplicación. Y el día martes que nos veamos me van a comentar su experiencia, los que vayan adelantando y los que vayan practicando en casa. ¿Ok, niños? Vuelvo y les repito, cualquier pregunta, cualquier inquietud, me pueden hasta escribir por WhatsApp, por interno, y yo estaré muy atento para colaborarles, ¿ok? Eso es todo por hoy. Dios los bendiga.